racionalista se puede creer que la Biblia habla de cosas que serían descabelladas. Por ejemplo, ¿cómo podría explicarse el pasaje bíblico del Génesis donde habla de cómo se da el pecado en Adán y Eva? Bueno, un poquito lo comentó al inicio, acerca de este relato, ¿no? De que Adán y Eva pecan bajo el influjo de una serpiente que habla, son expulsados del paraíso. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se puede entender que incluso Adán y Eva fueron las únicas dos personas que Dios creó? ¿Cómo fue que después vino toda la generación de los seres humanos de una sola pareja? ¿Es posible esto? ¿La Biblia se confundió? ¿Cómo poder responder a esta pregunta? Muy bien, gracias por la pregunta, muy interesante, ¿no? Lo que primero que debemos nosotros darnos cuenta es que en la Biblia vamos a encontrar diversas expresiones, ¿verdad? Cómo manifestaban y explicaban los acontecimientos o los hechos, que es lo que llamamos nosotros géneros literarios. Entonces tenemos que conocer también un poco los géneros literarios para darme cuenta qué quiso decir el autor en aquel momento y con ese ejemplo que él puso, con eso que él tomó. Lo que tú me ponías al principio, ¿no? De entonces del Génesis, ¿verdad? No es algo descabellado, sino de que el género literario que usa el autor en este caso, por ejemplo, el que ya puse el ejemplo de la serpiente, ¿no? De Adán y Eva, se llama mito, ¿verdad? Pero no es lo mismo mito de hoy. Estamos hablando de 2900 años atrás. Para la época del autor, mito era una forma de expresar, de explicar una verdad, un acontecimiento, pero que no sabías exactamente cuándo había acontecido. Entonces usaban un mito porque no sabían la fecha. Pero lo que transmitía el mito no era mentira, ¿eh? Es una verdad. Por eso dije al principio en la introducción que la Biblia siempre transmite la verdad, aunque la forma como nos transmita esa verdad no sea cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que me decía de Adán y Eva, pone a ellos como cabeza de la humanidad. Pero no es que son los únicos que Dios había creado, ¿no? Son la cabeza de la humanidad, que representan la humanidad, por el cual también hubo la caída y todo, pero no es que solamente ellos, porque entonces nos metemos en un conflicto, ¿no? ¿De dónde nació, de dónde salen entonces después los demás seres humanos? Solo eran dos al principio, Adán y Eva. Tuvieron tres hijos varones y después ¿cómo se multiplicaron? ¿Entienden? ¿No? Entonces Adán y Eva solamente se toman como una representación, una cabeza de la humanidad, ¿verdad? Pero Dios había creado, San Pablo dice en los Hechos que Dios creó el linaje humano de una vez, dice creó el linaje humano, ¿no? Entonces no es algo descabellado, lo que pasa es que para nosotros, con nuestra mentalidad actual, que es una mentalidad más científica y otra cosa, y que nos basamos en otros conceptos de historia y de todo, pareciera algo loco, ¿no? Y te pongo un ejemplo, hermano Juan, ahora que me vino a la mente, volviendo a los temas de expresar, ¿no? De manifestar una verdad. Cuando uno quiere enseñarle a un niño, por ejemplo, que sea trabajador, ¿verdad? Que sea laborioso, a algunos lugares se le cuenta la historia o el cuentito de la cigarra o la chicharra en otros países y la hormiga, que la cigarra dice que estaba tocando guitarra todo el día arriba del árbol, allá cantando y la hormiguita trabajando y cuando llegó el invierno llegó la cigarra a pedir que le dieran posada, etcétera. Y entonces el niño se va haciendo imagen de todo esto y él va entendiendo, ¿no? Pero él no se queda, o nosotros no nos quedamos en la cigarra que habla, ni que canta, ni nada por el estilo, el mensaje, la moraleja, ¿no? ¿Qué queremos? Usted le pregunta al niño, ¿y cuál es el mensaje? Que hay que ser como la hormiga, trabajadores, no flojos como la cigarra. Listo, el niño captó el mensaje, pero lo que le contaste era un cuento, ¿no? Y que no era real, pero el mensaje sí es real. Otro ejemplo cotidiano. A veces uno le dice a las personas, entre nosotros nos hemos dicho seguramente, ya te dije 1000 veces que no hagas eso, ¿verdad? ¿Y es verdad que le dijo 1000 veces? No. ¿Qué quiere decir? Te dije varias veces, ¿no? Te dije muchas veces que lo hagas y no lo has hecho, pero no le dijo 1000, ¿verdad? Otro ejemplo que me causó risa, un niño el otro día en el barrio, ¿verdad? Iba pues un poquito rápido en la bicicleta el niño, ¿no? Y una piedra lo desbalanceó y cayó amontonado por allá en una cuneta, ¿no? Y después él venía a contarme y me dice, padre, me maté.
¿Cómo así? Le digo, sí, padre, es que iba en bicicleta y me desbalanceé y caí por allá. Y entonces, ¿qué me quería explicar el niño? Que se dio un golpe fuerte, ¿sí? En resumen. Por la forma como lo dije era una mentira, ¿no? No era real. Me maté, pues estaba vivo, ¿no? Pero lo que quería transmitir, que se dio un golpe fuerte. O a veces decimos un golpazo, decimos en algunos lugares, ¿no? Pero un golpe fuerte, ¿verdad? Eso. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, que en la Biblia vamos a encontrar diversas expresiones, ¿verdad? Cómo se manifestaban los acontecimientos, los hechos, que es lo que llamamos géneros literarios. Buenísimo, entonces ahora sí se entiende mejor. Retomando un poco también, acá anoté una de las frases que usted dijo al inicio, que la Biblia no es verdad a veces lo que dice, sino que lo que es verdad lo que quiere decir. Hay que buscar el mensaje que está de fondo detrás de tantas imágenes, tantas figuras, ¿no? Sí, o sea, lo que quiere transmitir es siempre la verdad, porque es el mensaje que Dios quiere que usted y yo aprendamos, porque es un mensaje religioso. La Biblia tiene una finalidad religiosa, ¿verdad? Ahora, la forma como lo dice, cómo lo explica, puede variar, ¿no? Ahí entran los géneros literarios, que a veces nos suenan contradictorios a nosotros o nos suenan un poco raros, pero no se quede en eso, quédese en el mensaje que quiere transmitir, no lo que dice.